Dios les bendiga. El día se ha puesto nublado y yo espero que no los haga dormir, porque se antoja para dormir, ¿verdad? Pero el consuelo que me queda es que yo leí una vez una porción bíblica donde Pablo también hizo dormir a alguien, así es que si ese fue Pablo. Pero hermanos, bueno, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Yo sé que hemos venido con el propósito de ver qué Dios nos tiene que decir también, qué es lo que hay aquí en la palabra de Dios y de qué manera nosotros vamos a seguir creciendo en este caminar. Hoy hay una palabra en el libro de Nehemías. Vamos a comenzar una serie titulada Entendiendo nuestro propósito. Entendiendo nuestro propósito. Es una serie que pienso que vamos a traer algunos sermones de ahí. Vamos a ver algunos sermones en el libro de Nehemías y conforme el Espíritu de Dios nos vaya dirigiendo, es posible que saquemos algunos otros de otros libros de la Biblia, pero por lo pronto vamos a estar en Nehemías. El título del sermón de esta mañana es Principios bíblicos para amar a la iglesia. Principios bíblicos para amar a la iglesia. Busquemos en nuestras Biblias Nehemías capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 11. Leo la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y aprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces
copero del Rey. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios, hermanos. Padre, te damos gracias por un día más que nos das de vida. En tu gran misericordia nos has permitido abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer. Pero también nos has permitido llegar hasta este lugar para exaltar tu nombre, tu grandeza, tu poder. Señor, henos aquí, Padre, necesitados de tu palabra, necesitados de escuchar de ti. ¿Dónde más iremos, Señor? Esta es palabra de vida. Por eso ruego que tu Espíritu nos ayude y que ministre cada vida, cada corazón. Que me permitas hablar con claridad esta tu santa palabra, de modo que mis hermanos puedan entender claramente. Ayúdame, oh Dios, en mi gran debilidad y exáltate por sobre todas las cosas, oh Dios. Que Cristo sea siempre exaltado en todo momento. En su nombre yo te lo pido, oh Dios. Amén. Amén. El día lunes 9 de septiembre del año 2019, un hombre llamado Harriet Wilson, un joven pastor de tan solo 30 años de edad, que pastoreaba una mega iglesia en California, desafortunadamente se quitó la vida. Y uno de los pastores que estaba también ayudando a esa congregación, cuando él dio el testimonio de lo que había sucedido con este joven pastor, él dijo que cuando recibió esa llamada, él quería caerse para atrás porque no lo podía creer. Esa noticia de que la persona que estaba pastoreando juntamente con él, esa congregación, se había quitado la vida. Y los que asistían a esa iglesia tampoco lo podían creer. Una tragedia terrible. Lo raro del caso es que nadie de la congregación tuvo alguna sospecha de lo que este joven pastor intentaba hacer o estaba pasando. No sabían cuál era la situación difícil que él estaba atravesando. Lo cierto es que al parecer no había indicios de los motivos que él tenía para quitarse la vida. Y este hecho, hermanos, me dejó pensando que dentro del pueblo de Dios necesitamos interesarnos en la vida de nuestros hermanos, saber sus luchas, saber sus aflicciones, conocerlos más de cerca, porque la realidad de las cosas es que cuando nos vemos aquí los domingos o los días miércoles en el servicio de oración, no tenemos la oportunidad de saber cómo están ellos, qué aflicciones están pasando, qué necesidades tienen. Yo creo que hoy hay mucho que nosotros podemos hablar y aprender de la vida de Nehemías. Mas, sin embargo, hoy en esta mañana, hermanos, estaremos viendo específicamente el corazón de Nehemías por el pueblo de Dios. Nos vamos a concentrar en esa sola área. Yo sé que hay mucho de qué hablar, pero creo que primeramente vamos a analizar el corazón de Nehemías por el pueblo de Dios. Y nosotros hemos leído la forma como Nehemías reaccionó ante esta terrible noticia que a él le traen. Cómo él actuó al saber que sus hermanos estaban siendo oprimidos, estaban siendo atacados y que la obra que había comenzado Esdras
hace más de 12 años estaba parada. Yo quiero que nos pongamos a pensar que en aquel tiempo, obviamente no había la tecnología que tenemos en nuestros días. Así es que realmente Nehemías no podía saber de la situación de estos hermanos porque vivían muy lejos. Nehemías se encontraba en Babilonia y obviamente los judíos que habían regresado a Jerusalén estaban muy retirados. Hoy vamos a aprender nosotros aquí 5 principios bíblicos de la vida de Nehemías y los vamos a aplicar a nuestra vida el día de hoy. Pero antes de considerar estas cosas, hermanos, permítanme ponerlos al día con el contexto histórico en el que nos encontramos en nuestro texto. Habían transcurrido alrededor ya 70 años ya del cautiverio del pueblo judío a manos de los asirios, cuando se levantó el imperio persa para conquistar al pueblo, al imperio babilónico. Y obviamente, cuando el imperio persa conquista al imperio babilónico, ellos, los judíos y otras provincias, quedan ahora a merced de los persas. Todo lo que les pertenecía a los babilónicos ahora obviamente le pertenece al imperio persa. Y ahí, cuando los persas conquistan a Babilonia, Dios mueve el corazón de Ciro, el rey persa de ese tiempo, para que otorgue o para que decrete un firmado donde los judíos que quisieran podrían regresar a sus tierras, ya que obviamente ellos se encontraban en el cautiverio babilónico. Cuando él decreta esto, muchos de los judíos regresan hacia Jerusalén, liderados por Zorobabel. Tiempo después de ese primer regreso de los judíos, se otorga otra, si se pudiera decir, licencia para que los judíos regresen nuevamente hacia Jerusalén. Y en esa salida fue liderada por Esdras, el sacerdote y escriba, para que reconstruyera el templo. 12 años después de esa segunda salida de Esdras, vemos que ahora nos encontramos en el tiempo de Nehemías. El texto que leímos, han pasado ya 12 años desde la salida de Esdras, hermanos. Y vemos aquí nuevamente entonces Dios moviendo el corazón de Nehemías y ordenando todas las cosas para que pudiera regresar el tercer grupo de judíos hacia Jerusalén. Ahora, hermanos, ya que hemos estado familiarizados con el contexto histórico, ahora vamos a adentrarnos a los principios bíblicos que nosotros vamos a ver aquí del corazón de Nehemías. Hay 5 principios bíblicos que yo puedo ver aquí del corazón de Nehemías. 5 principios bíblicos. Y si usted observa ahí, hermanos, en su Biblia, el primero de ellos es que para amar a nuestros hermanos es necesario conocer a Dios primeramente. Este es el primer principio. Para amar a nuestros hermanos es necesario conocer a Dios primeramente. Este debe ser, hermanos, el fundamento o la base sólida en la cual todos los principios que vamos a ver enseguida de este van a recaer sobre este principio. Nehemías, sin duda, era un hombre con un corazón apasionado por Dios, hermanos. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Bueno, en primer lugar, por las palabras que vemos en su oración.
por las palabras que vemos en su oración. Y en segundo lugar, por el conocimiento que Nehemías tenía de las escrituras. Él dijo: Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Hermanos, él conocía la ley de Dios. Nehemías sabía el carácter de Dios. Nehemías conocía la santidad de Dios. Conocía el amor de Dios para con su pueblo. Nehemías tenía una teología correcta del ser de Dios. Definitivamente, Nehemías debió aprenderlo con la ley de Moisés, con los salmos de David y con los dichos de Salomón. Palabras como las del Salmo 18 que dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. O tal vez aquellas palabras en Deuteronomio 6:5 que dice, y de la cual habla que el más grande mandamiento es con referencia con el amor hacia Dios. O las palabras dichas en Levítico 19:18 que habla acerca del gran amor que debía tener hacia sus hermanos. De ese mismo amor nos habló el Señor Jesús en Mateo 22:39. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que para amar a mi hermano debo conocer el corazón de Dios primeramente. Y era muy obvio, hermanos, que Nehemías sabía que fue Dios quien depositó su amor en Israel cuando nadie daba por ellos nada. Que fue Dios quien hizo a conocerse a ellos y los amó. Y de ese conocimiento él entonces aprendió a amar a sus hermanos. De esa misma manera, creo que nosotros debemos tener siempre presente el hecho de que fue Dios quien ha depositado su amor en nosotros, hermanos. Que fue Él quien se ha revelado y ha revelado su corazón a través de las Escrituras y a través de la persona de Jesucristo. Y es a causa de ese amor que nosotros que ahora podemos amar a los hermanos. Primera de Juan 4:11 dice: si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. ¿Usted conoce que Dios le ama? Entonces, ame a su hermano. Ame a su hermano. El segundo principio que podemos ver aquí de Nehemías es el siguiente: aquel que ama al pueblo de Dios debe interesarse en la vida de su hermano. Aquel que ama al pueblo de Dios debe interesarse en la vida de su hermano. Recordemos cómo Nehemías preguntó por la situación de sus hermanos allá en Jerusalén. Observe el versículo 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Hermanos, aquí vemos un corazón interesado por conocer la situación en que el pueblo se encontraba allá en Jerusalén. Aunque Nehemías se encontraba en una situación privilegiada, por decirlo así de alguna manera, una situación cómoda, eso no le quitó el hecho de que amara a sus hermanos y se preocupara por ellos. Verdaderamente el amor de Nehemías por sus hermanos era real. Un caso similar lo podemos ver con el apóstol Pablo. Pablo, un hombre que dio su vida por Cristo y por la iglesia, un hombre que buscaba el bienestar de sus hermanos y un hombre que se preocupaba por todos ellos, tanto así, escuche esto, hermano, como que en 2 de Corintios 11:28, él dice lo siguiente: él estaba hablando de todos sus sufrimientos que ha pasado por amor al evangelio, y después dice por amor a la iglesia.
Y obviamente la iglesia era los miembros de la iglesia, los hermanos que conformaban esa congregación. Pablo dice ahí, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación de todas las iglesias. Hermanos, Pablo, al igual que Nehemías, se preocupaba por la situación de los hermanos. Tenía amor por el pueblo de Dios. Y sabe que este principio debería estar en nuestra lista de prioridades. Debería estar presente siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. La iglesia debería hacer conciencia de que nosotros no somos como el mundo. Allá afuera el mundo está aceptando la ideología de indiferencia ante el prójimo, de que no le importa nada la situación del otro, de que solo me importo yo y nada más. No me importa cómo le va a mi vecino, no me importa cómo le va a mi hermano en la iglesia, no me importa lo que él esté pasando, con que yo esté bien, ahí se acabó todo. Esto no debería de ser así, hermanos. No nos conformemos a este siglo. No seamos insensibles cuando nuestro hermano esté pasando por aflicciones. Nótese que Nehemías no dijo, oye, qué pena que los hermanos allá están siendo oprimidos. Salúdamelos de mi parte y dile que los voy a poner en mi lista de oración. No, hermanos. No. Note la reacción de Nehemías. Le dolió. Eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Un solo pueblo. Una sola unidad. Un solo Dios. Esto nos debe de decir mucho para nosotros. El corazón de este hombre era real. El amor era real. Porque sabía que el amor de Dios estaba también depositado en la vida de sus hermanos. Y yo ruego a Dios, hermanos, que nosotros aquí en esta congregación nunca caigamos en la trampa de cultivar un corazón insensible por nuestro hermano, un corazón de pisotear al hermano caído, un corazón de división en nuestra propia congregación. Porque tenemos una sola meta. Tenemos un solo Señor y Salvador. El Señor Jesucristo no quiso dividir al pueblo. Él vino a unirnos en amor y vino a unirnos en un solo pueblo, hermanos. Tercer principio que vemos. El que ama al pueblo de Dios, escuche esto, debe interceder por ellos en oración. Ya mencionamos anteriormente cómo Nehemías reaccionó ante la noticia de esta terrible situación, esta calamidad que los hermanos estaban pasando allá en Jerusalén. Pero vea cómo ahora Nehemías se dispone a interceder por ellos ante Dios. Ve el versículo 10 ahí de su Biblia, hermanos. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Qué hermosas palabras de este siervo de Dios, abogando por sus hermanos ante Dios, con súplica y con lloro, hermanos. Además, permítame recordarles que Nehemías no solo oró una vez y dejó las cosas así, no. Eso no pasó así, sino que él fue persistente en sus oraciones. El versículo 4 de su texto principal. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Me senté y lloré. Hice duelo, ¿cuántos días? Algunos días, y estuve ayunando, llorando delante del Dios del cielo. ¿Usted captó lo que dice ahí la escritura? Dice ayunando y orando algunos días.
¿Sabe cuánto tiempo Nehemías mantuvo esto en su corazón, hermanos? ¿Sabe cuánto tiempo lo mantuvo en su corazón? 3 meses orando por esta situación, suplicándole al Dios del cielo que los ayudara. 3 meses orando, orando y orando por sus hermanos. Pero ve algo más. Observa el versículo 6. Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti. ¿Cuándo dice ahí su Biblia, hermanos? Una oración de 1 minuto, de 2 minutos, dice su Biblia. ¿Un día? No, no. Dice ahí de día y de noche por los israelitas tu siervo. Lo que nos dice que Nehemías era persistente en la oración por sus hermanos. Se notaba el amor, ¿verdad? Se notaba el amor por ellos. Realmente esto para mí me trajo una convicción muy grande. Porque yo no me recuerdo cuándo fue la última vez, hermanos, que fui persistente de esta manera en mi oración por los hermanos. Esta palabra es también para mí, es para todos. Yo quiero un corazón como el de este siervo de Jehová. Yo quiero un corazón así. Yo quiero un corazón que abogue por mis hermanos cuando están pasando por aflicciones. Yo quiero orar por ellos, identificarme con su dolor. Usted sabía que Nehemías y el Señor Jesús, y aquí le va una nota extra, Nehemías y el Señor Jesús fueron los únicos que lloraron por la situación de Jerusalén tan devastadora. ¿Sabía eso? En Lucas 19:41 se nos dice que Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén que estaba en una situación de ceguera espiritual, hermanos. Esto nos dice mucho del corazón, de un corazón lleno de amor por el pueblo de Dios. Ese es el corazón que debemos cultivar. De esa manera tenemos que interceder por nuestros hermanos cuando se encuentren en la aflicción. Principio número 4. Aquel que ama a la iglesia debe hacer todo lo posible por ayudar al que está en necesidad. Aquel que ama a la iglesia debe hacer todo lo posible por ayudar al que está en necesidad. Mire cómo Nehemías había cultivado un corazón compasivo y amoroso por sus hermanos, al grado tal, escuche esto, que usó la posición que él tenía en la corte del rey para obtener ayuda para sus hermanos en Jerusalén. Eso obviamente dice mucho de su amor por ellos. Su mente y su corazón estaban llenos de compasión. Nehemías realmente sufría al escuchar el sufrimiento de sus hermanos allá en Jerusalén. Una de las cosas que me fascina de la vida de Nehemías es que por muy importante que ahora él era, hermanos, por muy importante o por muchos beneficios que ahora él tenía, sin embargo, eso no impidió que él usara su posición para ayudar a sus hermanos. Él vio la necesidad que había tanto en la obra de la reconstrucción de las murallas como en las personas que estaban pasando ese abandono, ese aprobio, como dice ahí la escritura. Así es que se dispuso a hacer algo para ayudarlos. Hermanos, aquí está el principio que nosotros debemos seguir. Debemos de desarrollar un corazón compasivo, misericordioso al mirar el sufrimiento de nuestros hermanos. Muchas veces Dios nos pone, escuche esto, Dios nos pone en lugares privilegiados, porque es a través de tu vida por la cual bendecirás a tu hermano. No solo eso, sino que también de esa manera tú estarás trayendo gloria a Dios, porque estás reflejando verdaderamente un corazón lleno de amor, del amor de Dios y de su misericordia, hermanos.
A muchos de ustedes, Dios les ha abierto una puerta en sus lugares de trabajo. Los ha bendecido, los ha prosperado en gran manera. Pero nunca debemos de olvidar que todo se lo debemos a Él. Y siempre hay una razón por la cual tú te encuentras en ese lugar de trabajo. Recuerda que Nehemías, antes de ser siervo del rey persa, él era siervo de Jehová y lo tenía siempre presente. Pensando en sus hermanos, pensando en el reino de Dios, pensando en avanzar la obra de Dios. Esa debe ser nuestra mentalidad, hermanos. Aunque estamos en este mundo, aunque Dios nos pone en ciertos trabajos, nos abre puertas y nos prospera, sin embargo, nuestra mentalidad no debe ser egocéntrica. No debemos decir es por mi esfuerzo. Dios te ha puesto en ese lugar. Hay una razón. Tienes que discernir cuál es esa razón, cuál es esa meta, cuál es el propósito de Dios por el cual Él te puso ahí. Quinto principio y último, hermanos. Tenga paciencia conmigo. El que ama la iglesia quiere ver un pueblo, escuche esto, restaurado y victorioso. El que ama la iglesia quiere ver un pueblo restaurado y victorioso. Verdaderamente, ese era el deseo de Nehemías. Su corazón estaba afligido por ver a sus hermanos abatidos, sin poder avanzar. Estaban estancados en una obra que habían comenzado alrededor de 12 años atrás. Y cuando éste recibió esa noticia, él se quedó en shock. ¿Sabe por qué? Porque realmente Nehemías pensaba que al salir Zorobabel y después Esdras, pensaba realmente que la obra estaba ¿qué? Creciendo. Pero ¿sabe qué? Hubo una terrible noticia. Estaban estancados los hermanos. ¿Sabe por qué Nehemías se echó a llorar cuando recibió esa noticia? Porque él esperaba ver un pueblo victorioso. Él esperaba ver un pueblo victorioso. Su lugar escuchó un pueblo que estaba oprimido, estancado y la obra parada. Así que él tomó acción, hermanos. Él actuó. Él hizo algo al respecto. No hay nada más doloroso para un cristiano, escuche esto, que ver la obra de Dios en las iglesias paradas. No hay nada más doloroso para un cristiano que ver a sus hermanos estancados espiritualmente sin poder avanzar. Me pregunto si lloramos también cuando vemos que algunos hermanos de la iglesia están siendo oprimidos. Me pregunto si estamos clamando a Dios cuando vemos ciertos hermanos que no pueden avanzar y que el enemigo les ha traído oposición. Me pregunto si estamos todos nosotros en la misma dirección, en el mismo plan, el de ver la obra de Dios avanzar, el de ver un pueblo crecer en el conocimiento de Dios, hermanos. Este debe ser nuestro anhelo como hijos de Dios. Levantar murallas espirituales en nuestra vida, como Nehemías, que se dispuso a reconstruir las murallas que estaban caídas. Nosotros debemos también ser como Nehemías. Nuestro corazón debe desear ver un pueblo que vaya avanzando, prosperando hacia arriba. Levantar murallas espirituales juntamente, como un solo pueblo. Pero debemos estar en una sola dirección, hermanos. Quisiera terminar con el siguiente pensamiento y con esto cerramos este tiempo. Yo comencé diciendo del gran amor
de Nehemías por sus hermanos. Y también dije del dolor que él sentía al ver el pueblo acosado por el enemigo. Eso lo impulsó a dejar el palacio donde él se encontraba. ¿Y sabe qué hizo? Prefirió sufrir por amor con un pueblo que todos despreciaban y humillaban. Un pueblo que era la burla de otros, sus murallas caídas, las puertas quemadas, un desastre total. Así es que él tomó acción y dejó su comodidad, dejó el palacio, dejó lo que gozaba ahí para ir allá y echar manos a la obra. Sabe que así, de esa misma manera, el Señor Jesús dejó su trono de rey, dejó su palacio donde él se encontraba en el cielo, con la comodidad donde él estaba juntamente con el Padre unido, y prefirió venir a esta tierra a sufrir por un pueblo que también estaba siendo humillado, pisoteado, aplastado por el enemigo y por el pecado. Ese pueblo somos tú y yo, aquel que ha confiado en Jesucristo, aquel que ha confiado en Jesucristo, hermanos. Y también tú puedes ser parte de ese pueblo si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador. Debes de saber que Cristo dejó su trono, que Cristo dejó su palacio en el cielo, más que Nehemías, para venir a esta tierra y levantar muralla espiritual, la salvación en la cruz, su sacrificio, hermanos. Con este pensamiento vamos a cerrar en oración y que Dios bendiga su palabra y a su pueblo. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Te hemos adorado, bendecido, y ciertamente, Dios mío, tú quieres ver un pueblo victorioso. Gracias por habernos enseñado estos principios que vimos del corazón de Nehemías. Ahora, Señor, ayúdanos para tener ese mismo corazón, dispuestos a ver las murallas reconstruidas espirituales en este lugar, avanzar como un solo pueblo en una misma dirección. Oh Dios mío, ayúdanos a tener el celo, el amor por tus hijos. Bendice a este pueblo, bendice tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.